Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo estás? Soy Emiliano Villalba y estamos aquí en la Universidad de la Comunicación durante el Bazar Colectivo Diseño Mexicano realizado por Daniel Herranz y Paola Palazón. Y estamos muy contentos porque estamos grabando estos episodios en vivo, estas charlas con importantes personajes de la comunicación y de la moda mexicana. Y hoy conmigo está un experto que va a venir a hablar conmigo sobre el diseño de personajes animados y el diseño de vestuario de esos personajes animados. La verdad es que estoy muy emocionado por compartir esta conversación y agradezco a la audiencia que está con nosotros el día de hoy y también a Adrián Segovia Necén. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y mucho gusto de verte de nuevo. Mucho gusto, sí. No están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero esta es una segunda grabación porque por problemas técnicos la primera charla que tuvimos Adrián y yo no pudo ser totalmente grabada, entonces esta charla va a estar aún más interesante porque ya tenemos contexto, yo ya tengo un poco más de contexto de lo que realiza Adrián, pero antes de justamente entablar la conversación me gustaría que Adrián me pudiera contar y le pudiera contar a la audiencia qué hace, a qué se dedica y cuál es su papel aquí en la Universidad de la Comunicación en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, saludos a todos y a todas y a todes. Y bueno, un poco yo lo que hago, yo me considero más como un híbrido disciplinar en realidad, ¿no? Porque de alguna manera he transitado, ¿no? Durante todos mis procesos creativos por varios puntos, ¿no? Que pasan hasta por la literatura y la narrativa y todo ese rollo y desembocan al final en un proceso, por un lado, de compartir todo este trayecto por medio de la docencia, ¿no? Y por el otro, de un proceso creativo que desemboca principalmente en el diseño de personajes y en animación, muy enfocado en lo que llamamos el visual development, el desarrollo visual, y pues enfocándome mucho en la cuestión de la dirección de arte, ¿no? Pero sin dejar de lado siempre una de las cosas que más me fascinaron cuando ya empecé a ser más clavado, digamos, en una sola disciplina, el motion design, ¿no? Que es precisamente trabajar a partir del movimiento, más allá de la animación, digamos, la imagen en movimiento como lo que busca expresar y comunicar principalmente, ¿no? Y bueno, esto ha permitido que actualmente esté a cargo en la coordinación de la licenciatura en animación y de la maestría en efectos visuales aquí en la universidad. Entonces por ahí andamos, ¿no? Muy bien, Adrián. Oye, y de hecho justo ayer me quedó una duda de lo que platicábamos, que era cómo es que el diseño de personajes y toda esta cuestión de la animación entra en el campo de la comunicación, que es muy, seguramente la comunicación es un área bastante extensa, pero cómo entra estas dos disciplinas y lo que tú realizas y demás en el campo de comunicación. Okay. Fíjate que yo creo que a partir, ¿no? de la década más o menos ahí de 1990 del siglo pasado, ¿no? Que ya así lo decimos, y órale, ¿no? Es como muy lejano, pero en realidad era cuando pues, varios de nosotros estudiábamos, ¿no? Éramos en la chiquitos. universidad y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese momento es cuando empieza, en el caso de México, ¿no? Empieza a entrar el fenómeno real del posmodernismo, ¿no? Como concepto, como idea, como proceso cultural, ¿no? Y que va muy de la mano del liberalismo económico, ¿no? También, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso que empieza a entrar aquí en México empieza a hacer que varias disciplinas, ¿no? que eran cerradas como el mundo era en ese momento, empiecen a tener fronteras porosas, ¿no? Y estas fronteras porosas permiten precisamente que empiece a haber intercambios, ¿no? No solamente de conceptos, sino también de técnicas, ¿no? De materiales, de todo eso. Y al final, o sea, si nosotros pensamos que
la comunicación en realidad también está muy cercana a medios audiovisuales, no era de extrañar que en un momento este gran universo de la comunicación empezara a tomar disciplinas, ¿no?, que tienen que ver o que se habían establecido más dentro de la industria del espectáculo, como el cine y la animación, ¿no? Exacto. Que ambas pues, son imagen-movimiento y un poco a lo mejor la cuestión es que empiezan como con un fenómeno técnico primeramente, ¿no? Después se vuelve un fenómeno discursivo, ¿no?, y termina en una cuestión autoral, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas empiezan a permear la cultura y yo creo que al final la comunicación tiene mucho que ver con el proceso humano, más allá de ser una disciplina, digamos que esté cerrada. Y si el proceso humano empieza a entrar con tecnologías inmersivas, es parte de la comunicación, ¿no? Entonces creo que por ahí un poquito, ¿no? Claro, y sobre todo entender que toda esta apertura de ideas con el posmodernismo y el neoliberalismo y demás, pues trajo consigo nuevas maneras de crear en cuanto a al entretenimiento, ¿no? Y la animación fue una de ellas. Y justamente dejó de ser una actividad que posiblemente se le relacionaba a los infantes o al público infantil y empezó a voltear hacia otros públicos. ¿Cómo fue este proceso que me contabas y que cómo es que la animación empezó a tomar la relevancia cultural como la que conocemos ahora? Sí, yo creo que eso es ya más parte del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que empezamos a tener como una mayor distribución de contenidos, ¿no? No exclusivamente de Estados Unidos en cuanto a distribución un poco más masiva, ¿no? No es que no existieran antes, porque antes ya veíamos anime sin saberlo, ¿no? O sea, Claro. México es uno de los lugares donde más se vio a nivel mundial Mazinger Z, ¿no? Tanto así que Netflix la volvió a poner como más exclusivo para México y es como el único lugar donde sucedió, y esto alimentó una generación más o menos de los 80 a los 90 y tantos, ¿no? Porque ya sabes que aquí se repiten las cosas, ¿no? Como es impresionante saber que Don Gato y su pandilla nada más tenía 14 episodios en realidad, ¿no? Y forma parte de la infancia de muchas generaciones, ¿no? Y nunca te habías dado cuenta que tenía esos episodios, ¿no? Bueno, un poco la idea es que precisamente estos contenidos que vienen más de un corte de Estados Unidos, estos son los que están más enfocados, o es la primera audiencia, digamos, que se genera. Sin embargo, a nivel mundial y sobre todo también en Occidente, en Oriente, perdón, un poco más allá de lo que ya se hacía artísticamente, porque ya se hacían cosas artísticamente, animación, Okay. ¿no? Pero un poco en contenidos más como más de industria de entretenimiento es cuando empiezan a llegar contenidos más de anime, ¿no? O sea, que empieza a haber mayor distribución a un nivel con más sentido de que hay historias más complejas, ¿no? Entonces, una de las primeras es Akira, ¿no? Por ejemplo, es una de las primeras que llega aquí a México. Después hay una apertura de un canal en Latinoamérica que era por cable, que se llamaba Locomotion, y Locomotion tenía segmentos donde podías ver anime o podías verlo, pues, y pues ahí, por ejemplo, es donde nos llega a la gran mayoría de los que la vimos por primera vez, Evangelion, ¿no? Que es uno de los iconos de ya contenido de autor, ¿no? De animación, que a lo mejor sí es más conocida a nivel mundial, pero que empieza a volverse hasta de culto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que suceden sí más o menos ahí por los 2000, ¿no? Y es cuando poco a poco vamos cambiando el sentido, ¿no? Ya empieza a ver, ya de Estados Unidos poco después llega un canal que se llama Adult Swim, que es de animación pero pensada ya para público más adulto, ¿no? Al final MTV también ya estaba experimentando con algunas cosas como Influx, Daria, ¿no? Que no eran exclusivamente cuestiones para niños. Y también la parte en la cual, por ejemplo, ciertos contenidos ya de Cartoon Network, por ejemplo, que es lo que se convierte después en Adult Swim, pues no están como pantachavitos, ¿no? Son para un público a lo mejor un poco más de adulto joven, 18, Sí, 19, como ¿no? más de pubertos, Exacto. así. Sí. Entonces ese tipo de cosas van marcando, ¿no? Los cambios, y creo que tiene mucho que ver con, yo lo veo un poco con el desarrollo como también de la llamada generación X, ¿no? Como que la generación X es la que permite como estas aperturas, ¿no? Que son, bueno, somos una generación
como híbrida, ¿no? Todavía somos análogos y conocemos la tecnología, todavía vimos o conocemos mucho el cine mexicano, ¿no? De esta primera ola, sin embargo somos parte hasta en procesos de creación o de trabajo y demás del nuevo cine mexicano de ese momento, ¿no? Digamos que somos como el puente, ¿no? Entre generaciones. Ya no somos boomers, pero tampoco somos zetas. Entonces la generación X como que le tocó toda esta transición tecnológica. Ya no somos nativos digitales, por ejemplo, pero estamos dentro del cambio tecnológico que implicó con toda la llegada de internet, por ejemplo. Claro, y cultural, ¿no? Y o sea, cultural. Yo creo que varias cosas también que actualmente ya son como muy vistas, ¿no? Y muy aceptadas y muy como de eso es como hay que ser. Creo que también la generación X era una de las primeras que empezaba como a comportarse de esa manera, ¿no? Es un poco, a lo mejor es una opinión personal, no tengo como mayor documentación sobre ello, ¿no? De hecho, pues bueno, ¿no? El término generación X es de una novela, ¿no? Me parece, ¿no? Y de ahí empiezan como a empezar este rollo de ponerle letras a las generaciones, ¿no? Sí, y ya un poco adentrándonos en materia, tú, digamos, trabajas con la animación. ¿Cómo es el proceso de la animación? Desde que empieza una idea hasta que termina en un show, por ejemplo, en una serie animada. ¿Cómo es ese proceso? Ok, bueno, ahí sí dependería mucho de quién lo hace, digamos, porque tenemos pues grandes ejemplos, por ejemplo, de directores, ¿no? Grandísimos, claro. como Tim Burton o como Wes Anderson, que tienen una idea, la conciben, hacen el guión, trabajan con su equipo de dirección de arte, todo el rollo, y ellos tienen directores de animación, que son los que empiezan a generar que esta idea, digamos, cobre vida, ¿no? Okay. Y por el otro lado, pues tienes autores que desde el principio ya están pensando en animación o que son directores de animación, ¿no? Entonces, al final, el proceso muy parecido a cualquier producción audiovisual, que va a empezar con una idea que se convierte en un guión, ¿no? Que tiene varios ires y venires hasta que se decide que el guión es el correcto, se pasa a producción y dirección creativa, ¿no? De ahí viene toda la parte, esto ya empieza, cuando empiezan a trabajar creativo y producción, prácticamente es cuando entra todo el campo de la preproducción en choncho, entonces entran varios equipos al mismo tiempo a trabajar, digamos, obviamente con la visión del autor, ya se sabe la técnica que se va a utilizar, ¿no? Son 3 técnicas principales, 2D, 3D y stop motion, ¿no? Esas son las técnicas principales. Ya hay hibridaciones entre las dos para resolver escenas, varias cosas, pero principalmente se trata de mantener una esencia de este tipo de elementos sin perder una cuestión estética, ¿no? Entonces, ya se sabe, por ejemplo, si se va a trabajar en 2D, 3D, bueno, en stop motion, no va a haber escenas híbridas, y empieza el trabajo, por ejemplo, primero de pues, todos los que están en Visual Development, ¿no? Se asigna uno o varios directores de arte dependiendo la complejidad del proyecto. Ajá. Y estos van jalando artistas, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con hacer fondos, con hacer props, con crear personajes, ¿no? Una vez que todo eso ya está listo, digamos, o sea, el guión ya se convirtió en storyboard, ¿no? Y se está haciendo un animatic de varias escenas, que también es otro campo, ¿no? De la preproducción, en la cual ya estamos como preparando cómo se van a ver las cosas, ¿no? Okay. Posteriormente entramos en la parte de la producción. Ahí ya digamos, ya muchas de las cosas de la pre ya se van a descansar, ¿no? Ya se van a otro proyecto, ¿no? La parte de la producción es ya cuando empezamos a animar, ¿no? Se asignan escenas a diferentes animadores, ¿no? Va a depender de las técnicas que estemos empleando. Si a veces normalmente siempre es un equipo de un líder y un par de asistentes por, digamos, escenas, ¿no? Entonces se dividen las escenas en varios animadores, ¿no? Dependiendo el proyecto, son el número de animadores y empieza el proceso de animación, ¿no? Entonces, una vez que se hace ese proceso de animación, digamos, en un proceso 2D, tú vas a tener un animador que marque, ¿no? Cuáles son los principales movimientos, los va a hacer en algo que se llama el crudo, el raw. Después algunos asistentes terminarán los in-betweens de esos movimientos, por ejemplo, y eso después se pasa a línea, ¿no? Una línea que quede muy linda, muy más lista, pulida, pues. Exacto, y después pasa a color, ¿no? Una vez que estamos en ese proceso, pasamos a la post, ¿no? Se empiezan a hacer ediciones, se hacen correcciones de color, se hacen integraciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tengamos alguna
cuestión que haya sido hecha en 3D pero grabada en pantalla verde, por ejemplo, perdón, en stop motion grabada en pantalla verde, para meterle una integración 3D que tenga que ver con el escenario que no estuvo, o efectos visuales, toda esa parte, ¿no? Que ya es hacia lo último y pues queda listo el producto para verse, ¿no? Entonces es un gran proceso, o sea, sí, involucra a muchas personas. Sí, les invito a que un día se queden al final de las escenas de una película animada y vean toda la gente que trabaja, ¿no? O sea, es infinidad de personas. Un gran equipo, Uh-huh. entonces. Y, por ejemplo, hablando ya un poco como en terrenos de la moda y la generación de personajes, en el proceso que tú nos comentabas, un personaje responde a esta idea del director y responde al guión, digamos, a la estructura narrativa de una historia. Pero ¿qué pasa cuando le tienes que dar vida a ese personaje? O sea, ¿cómo es que se le da vida al personaje y cómo es que toma su personalidad? ¿Desde dónde o cómo se genera todo este proceso de diseño de personaje con su diseño de vestuario? Claro. El artista que se va a encargar, ¿no?, del diseño de personaje, de entrada, pues tiene y está obligado, yo diría, a tener una gran cultura visual, ¿no? Claro. O sea, necesita tener, más allá de las habilidades, ¿no?, innatas que pueda tener con el dibujo, técnicas de un trabajo de software y habilidades que haya desarrollado al prepararse para esta parte de la especialización que es dentro del mundo de la animación, ¿no? Porque tú puedes especializarte en diseño de personajes o en diseño de escenarios, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Okay, entonces, por ejemplo, te metes a la parte de diseño de personajes y obviamente dentro de esta gran cultura visual que tienes, que nosotros le llamamos los referentes, siempre construir referentes, lo que aprendemos es que todo tiene un sentido, y el sentido es con respecto a la coherencia del personaje con el guión, ¿no? O sea, con su psicología, con su parte, ¿no? O sea, tenemos 3 tipos de personajes: principales, secundarios y extras, ¿no? Obviamente muchos se diseñan, o sea, un personaje se diseña también pensando en el elenco y cuál es la función que él tiene dentro de la historia, ¿no? Okay. Entonces todo eso parte de un brief, ¿no? De más o menos de cómo ya tenemos una idea de cómo sería el personaje, de leer las partes en el guión, de hablar a lo mejor con tu director de arte de cómo el guionista está concibiendo y cómo el director están concibiendo estas características del personaje, y comienza el proceso, ¿no? Un proceso que en el caso, porque el diseño de personaje no solo se hace para animación, también se hace muchas veces cuando tú haces un diseño de personaje, acaba determinando el cast, ¿no? O sea, cómo es el casting, pues, ¿no? De películas de live action o de películas con personas, pues, ¿no? Entonces, al final, si hay una cuestión de decisión estética y también de personalidad, ¿no?, a la hora de hacerlo. Entonces, en el caso de los personajes animados, pues tenemos una relación que tiene que ver, todos los estudios visuales que ahora se llevan a cabo y de los cuales se habla mucho, ¿no?, están basados en la psicología Gestalt. Entonces, por lo tanto, tienen que ver con la percepción, ¿no? Entonces, esta percepción que nosotros tenemos con la forma, el color, las líneas, todo este tipo de cosas, implican en nosotros una serie de relaciones con nuestra emotividad, con nuestra psicología, con todo lo que en realidad construimos como humanos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser totalmente explícito, pues, o sea, el diseñador de personajes se va a encargar de que esas formas que tú mencionas, que responden a la interpretación psicológica de la audiencia, puedan ser más o menos adaptadas y puestas en la escena, pero como un mensaje o parte del mismo proceso de creación. No tiene que ser totalmente explícito, o sí tiene que ser. No, exacto. Al final, o sea, lo padre de esto es que tú dejas, o sea, lo que haces es como dejar pistas para que lo que no está dicho, lo que no está representado gráficamente, el espectador lo llene, ¿no? Esa es como Okay. la parte interesante de esto, ¿no? O sea, tú tienes que ver un personaje inmediatamente sin que tenga un diálogo, que tú sepas que es un personaje buena onda, bonachón, no sé, este tipo de cosas. Lo tienes que mostrar y el público lo tiene que entender. Eso es lo que hace a un buen diseñador de personajes, ¿no? O sea, tú ves el personaje e inmediatamente ya sabes cómo es, sin que lance un diálogo. Entonces eso es muy importante, ¿no? Es como Steven Universe. Exacto, Que no Steven estaba Universe, pensando. ajá, que tiene estas figuras redondas y que
te evoca pues esta inocencia del niño. Y por ejemplo, Granet, que tiene formas circulares pero también triangulares y todo eso, muestra una personalidad dulce, pero además muy fuerte por las mismas formas que comprende su cuerpo, ¿cierto? Exacto, exacto. De hecho, digamos, las reglas están para romperse, pues, ¿no? Claro. Entonces, las reglas, el formato nos dice que un personaje femenino, maternal, bonachón tiene que ser redondo, ¿no? Y los villanos tienen que ser angulares, como con triángulos y ese tipo de rollos. Eso nos dice la fórmula, ¿no? Ok. Cuando tú ves El cadáver de la novia, Tim Burton, los villanos son redondos, ¿no? Entonces, pero obviamente los vibras inmediatamente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hacen que las piezas, ¿no? que hacemos en animación cobren trascendencia, ¿no? Porque se genera muchísima animación en estas épocas, ¿no? Y los sistemas de streaming consumen mucha animación. Entonces, si se llegan a estrenar 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 series a la semana a nivel mundial, ¿no? Ese es un buen, ¿no? Es muchísimo. Entonces, no todas quedan, ¿no? ¿Por qué no todas quedan? Porque pues, precisamente no tienen este trabajo como más profundo, ¿no? Que eso se da en serias ocasiones, porque al final pues, es una industria, ¿no? que entretiene y que genera contenidos, ¿no? No todos los contenidos van a ser brillantes, o sea, Estudio Ghibli, que marca un icono, ¿no? en cómo hacer las cosas. Steven Universe, que yo lo empiezo a ver ya como un icono que va a marcar a varias generaciones, ¿no? A partir de, por ejemplo, los que son mis alumnos ahorita por terminar la licenciatura, ¿no? Entonces, que estamos hablando de 21, 22 años, ¿no? Como ellos ya traen muy metido este rollo y de hecho son parte de sus pláticas y de sus análisis, ¿no? Cómo está construido el universo de Universe, cómo crece el mismo personaje, este tipo de cosas, ¿no? O sea, porque al final es un producto muy bien hecho, es un producto autoral, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando esta parte de animación se lleva a la pantalla grande como una forma de live action? Por ejemplo, tenemos, y estábamos platicando antes de grabar, que Avatar, la leyenda de Aang, se va a convertir ya en una película de live action posterior a otra película de live action de Avatar que no tuvo éxito, ¿no? Y que esta pinta como que sí va a tener éxito, pero que además, ¿cómo es transmitir el personaje ya diseñado en animación a una cuestión de vida real? ¿Cómo sucede ese proceso? Claro. Mira, yo creo que precisamente es un avance tecnológico, ¿no? Precisamente un poco retomando, ¿no? Lo que habíamos platicado de cómo sucedían estos cambios. Creo que hay un parteaguas que es el uso de un software en particular que entra a la industria del entretenimiento, que es Unreal Engine. Ya se pueden hacer cosas antes de este software, pero este software lo hace mucho más fácil y con mucho mejor calidad. ¿Y en qué consiste ese software? Es, por ejemplo, todo Mandalorian está grabado en la parte de producción de post y de varias cosas de environments en este software, que implica que ya no usas pantalla verde. Por ejemplo, utilizas una pantalla de LEDs como la que tenemos aquí al lado. Es que estamos grabando en un foro, ¿no? Esa pantalla de LEDs, tú le pones el escenario, pero ya hasta da la luz que tú estás manejando. Entonces complementas con las luces de afuera y tú estás grabando como si estuvieras en un escenario de estos ficticios que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que eso es una parte que permite, ¿no? Generar este tipo de elementos, estos avances tecnológicos, pero por el otro lado creo que también hay una gran narrativa y un gran diseño de personajes que si se sigue de manera coherente logran el impacto, ¿no? Precisamente, ¿no? Tenemos el caso ahorita que ya está en streaming de One Piece, que está al mismo tiempo que está el live action, está también el anime. Y una de las cosas complejas siempre de hacer en efectos visuales es cuando los brazos se estiran. O sea, por eso la Mujer Maravilla en las películas del universo cinematográfico, la Mujer Maravilla, perdón, de los Cuatro Fantásticos, la mujer que se estira no se estira, ¿no? Entonces este tipo de elementos siempre no se veían con una claridad que realmente fuera creíble. Lo que nosotros buscamos en animación, efectos visuales, no es realismo, es que sean creíbles las cosas, ¿no?
porque obviamente el realismo implica que sea real tal cual, ¿no? Nada de lo que hacemos en animación y en efectos visuales es realista, pero sí puede ser creíble. Entonces creo que el uso de estas tecnologías nos permiten que estos live action sean mucho más creíbles. Hay una buena consistencia de personajes que si el casting es el adecuado, ¿no? Funciona, porque tú estás acostumbrado a ver a Aang de determinada manera si lo viste en sus transmisiones de Nickelodeon y lo ves en streaming, o sea, tú sabes quién es Aang, ¿no? Después se hace una secuela que es La Leyenda de Korra. Ajá. Y no funciona, ¿no? O sea, y no funciona porque al final siempre hay una muy buena historia detrás de las cosas que funcionan y nos llaman la atención porque nos identificamos y porque en la construcción de los personajes, ¿sí? Hubo una esencia que permitió que yo interactuara como espectador, ¿no? Porque si los personajes si se da todo al espectador y el personaje tiene todo lo que tiene que ser, es un personaje aburrido. Hay que descubrir las cosas, ¿no? O sea, empiezas a encontrar, no sé, por ejemplo, hablamos en el caso de One Piece, ¿no? El personaje principal trae un sombrero de paja, ¿no? Este sombrero de paja es un prop, pero es un identificador de este personaje, ¿no? Sí, claro. Entonces es súper importante, pero no solo es súper importante como identificador del personaje, es súper importante para la historia, porque cuando alguien le regala ese sombrero es cuando él define que va a hacer esto de su vida, que ese va a ser su destino. Entonces eso es súper trascendental. Entonces eso es algo que debe mantener coherencia, no importa el medio que quieras manejar, ¿sí? Entonces creo que el mayor reto es precisamente que tienes personajes entrañables que tienen que volverse personas. Ahí es donde estamos. Y que tiene que ver muchísimo con este diseño de vestuario de personajes Claro, animados. sí, ¿no? precisamente cómo entra, ¿no? El diseño de vestuario. Cuando tú empiezas, ¿no? A construir tus personajes, los personajes tienen que vestirse de alguna manera. ¿De qué manera se visten? Tiene que ver con la historia. Siempre hay un dónde y cuándo se desarrolla una historia, ¿sí? Entonces, si tú tienes, ¿no? Cuestiones históricas, pues bueno, es mucho más sencillo porque tienes recursos, ¿no? A la mano, ¿no? Hay una época particular y se hace de determinada manera. Si es fantástico, hay índices, ¿no? Lo fantástico puede ser muy barroco, puede ser también muy medieval, ¿no? Y entonces a partir de eso vas construyendo personajes. Un poco los personajes más complejos son los que tienen que ver con el modern day, ¿no? O sea, el día contemporáneo, ¿no? Ese día contemporáneo es cuando dices, ok, ¿cómo entran en juego estos personajes? ¿Sí? Si este personaje tiene que estar todos los días yendo a la secundaria, ¿no? Pues va a tener que vestirse de determinada manera, ¿no? Y tiene que ver con su personalidad, ¿no? Entonces a partir de ahí es donde tú empiezas a generar vínculos muchas veces con el mundo que no te imaginabas, ¿no? Que es precisamente el mundo de la moda, ¿no? Porque al final la moda está hecha para que se identifiquen también no solamente personalidades, sino también momentos históricos, ¿no? Claro. De la vida, ¿no? O sea, entonces siempre cuando tú vas como adentrándote más en el mundo vas a tener artistas que llaman tu atención, que son diseñadores de personajes, y te empiezas a dar cuenta que tienen influencias de diseñadores de moda, ¿no? Entonces eso se vuelve bien importante, ¿no? O sea, al final tú tienes, como te digo, en esta parte de la cultura visual que debes manejar, debes de estar viendo también qué está sucediendo alrededor de tu mundo, ¿no? Alrededor de tu mundo. Justo, y platicábamos también que no sucede solamente en productos específicos o aislados, sino que sucede en la gran mayoría de productos de animación, como por ejemplo lo habíamos platicado anteriormente con Naoko Takeuchi, que utiliza prendas de alta costura de la moda de ese entonces en sus animaciones, y vemos a las Sailors usar alta costura de Chanel, están utilizando hasta prendas de alta costura de Thierry Mugler, y no es ajeno al contexto histórico en el que se desarrolla, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿qué pasa con estas fórmulas? O tú me dirás si no es o si es válido que el diseño de vestuario no cambie durante pues, la transmisión de la serie, y me remonta mucho a los Simpson, por ejemplo, ¿no? Que siempre están vestidos iguales, pero que en cuanto pueden vestirse de una manera, se siguen vistiendo como ellos son, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la Marge con el Chanel
rosa que lo va cambiando hasta que ya no queda nada, pero sigue siendo la esencia de Marge la que está dentro de esa construcción del vestuario. ¿Qué pasa con esos ejemplos específicos donde no hay como tal un cambio de vestuario durante mucho tiempo en el personaje? ¿Para qué sirve esto? Por lo general, dentro de esta parte de identificación, tú haces propuestas de 3 vestuarios, 3 o 4 vestuarios. O a veces más, dependiendo del director. Hay directores que sí están más cercanos al mundo de la moda y te piden más cosas, ¿no? Algunos otros no, ¿no? Entonces, digamos que tú puedes mandar 3 a 5 vestuarios como un estándar y se escoge, ¿no? Algunas veces ya el guionista o el director tienen muy claro cómo quieren que se vea el personaje, entonces lo tienes que adecuar. Pero en el caso si hablamos como parte de la identificación, y no importa si es una serie o si es una película, sí, los personajes siempre se deben de buscar igual, porque si tú los cambias todo el día, pierde identidad. De hecho, son de las cosas que casi no notamos, ¿no? O sea, ya tú ves a Homero y Homero tiene una playera blanca y un pantalón de mezclilla azul, ¿no? Pero ya porque lo identificamos, o sea, Homero es tan identificable que solamente tengo que decir Homero de los Simpson y todos lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo el mismo Homero, ¿no? Ese es el poder de un diseño de personaje. Sin embargo, va a tener momentos en los cuales cambia, ¿no? De su look, y ahí es donde vuelves a llamar al diseñador de personaje de ese personaje, ¿no? O sea, si alguien hizo, ¿no? Al personaje en específico, uno de los artistas tienes que conseguir al mismo, digamos, si te va muy bien, para que construya los otros vestuarios que va a requerir, por ejemplo, a lo largo de la serie, ¿no? En una temporada, ¿no? Porque vamos a tener esto, vamos a tener lo otro, y los cambias así, y así los vamos a tener. En el caso de una película, por ejemplo, ya podría venir que hay 2, 3 cambios y vienen dentro de estos vestuarios posibles, ¿no? Digamos que van a tener una gala, ¿no? Y entonces tienes tus vestuarios normales, ¿no? Y luego los vestuarios de gala también con sus opciones, ¿no? Entonces, que también se hace como un balance, ¿no? Porque, por ejemplo, en el anime de Sakura Card Captor, ella, en la historia, quien no la conozca y si no la ha visto, es muy famosa porque cada vez que va a recolectar una carta tiene un vestuario diferente que le hace su amiga, ¿no? Sin embargo, el balance está en que siempre está vestida de colegiala antes de cualquier cosa. Entonces, sus 2 posibles vestuarios es la del vestuario colegiala y posterior el vestuario de gala que le hace su amiga para recoger la carta, ¿no? Y es muy interesante ver cómo ese manejo de personaje está influenciado por la historia misma, que es su amiga quien le está generando este vestuario, ¿no? sí, en el caso de estas particularidades, o sea, porque sí, llegamos a tener este tipo de eventos, ¿no? Hay otro anime que también es detectivesco, digamos, y ahí los personajes se visten de acuerdo a su humor, hablan con inteligencia artificial, no utilizan textiles, utilizan mallas, ¿no? De nano, cosas que hacen que las cosas se vean súper chidas, ¿no? Okay. Y entonces hablan con la inteligencia artificial y esta propone, ¿no? Los vestidos. Entonces eso en realidad son también cuestiones narrativas o retos que se plantean los directores, ¿no? O sea, se da cuenta que es como parte de decir, ok, ¿no? O esto también se puede generar dentro de la parte de dirección de arte, ¿no? ¿Por qué no hacemos a partir de esta historia que tenemos esta propuesta, ¿no? Tiene que entregar unas cartas, tiene una amiga, la amiga sí es importante en el desarrollo de las historias, démosle esta personalidad, ¿no? Pudo haber sido desde dirección, desde guión, también desde dirección de arte, ¿no? Pero creo que son de los modos que implican ahora estas nuevas también maneras de ver, ¿no? A partir de la cual tenemos que ir cambiando un poco el género fórmula de la animación, que sí es el mismo personaje con el mismo vestuario todo el tiempo. Creo que se pudiera empezar a presentar este tipo de elementos que son guiños a lo que en un futuro pudiera ser más normal, ¿no? Más aceptado dentro del mundo de la animación. Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando pasa que en vez de estar diseñando un vestuario con un personaje que está viviendo en una época moderna o en una época contemporánea, pues es mucho más fácil, más complejo a lo mejor para adaptarlo, pero ¿qué pasa cuando estás diseñando hacia el futuro?
cuando tu historia está en el futuro y entonces es un futuro distópico, un futuro fantasioso, un futuro donde no hay nada, o sea, por ejemplo, The Walking Dead, cómo es que en esta serie el diseño es tan importante que no lo vemos per se, pero está ahí haciendo su función de darle peso a la misma historia. ¿Cómo funciona Sí. eso? Mira, bueno, en el caso de The Walking Dead, que primero es una novela gráfica y que también entra en otros ámbitos, se da cuenta que la narrativa en sí, también la parte del diseño de personajes, también la domina, por ejemplo, alguien que crea. Si tú eres mangaka o haces cómics, tú armas tus propios como personajes, ¿no? Después estos se pueden convertir en series como The Walking Dead, ¿no? Claro. Entonces es todavía un manejo más complejo, porque más creas historias, creas guiones, es todavía mucho más, o sea, son artistas mucho más completos, ¿no? En el caso, ¿no?, de cómo vamos construyendo esto, creo que una de las maneras de plantearnos el futuro es, el futuro tiene dos vías: el sistema se rompe o el sistema continúa, ¿no? Entonces, si el sistema se rompe, es esta parte distópico. Si el sistema continúa, tenemos el planteamiento de si es un sistema que apuntó hacia más humanidad o que apuntó hacia más control sobre el individuo, ¿no? Y eso nos lleva a otra pequeña distopía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a depender, pero digamos que la diferencia es si hay una caída de la humanidad o no hay una caída de la humanidad, ¿no? Si es un virus que destruye o que si son las máquinas, o sea, lo que sea, hay una caída de la humanidad. Y esta caída de la humanidad la tenemos que ubicar en la fecha, ¿no? Porque si hay una caída de la humanidad en la que no hubo, por ejemplo, posibilidad o no existen, ¿no?, medios de producción, entonces lo que vamos a hacer es andarnos vistiendo con ropa de gente que ya se murió, ¿no?, que encontramos en los escombros y todo esto. Entonces, y obviamente conforme avance, normalmente las historias son de muy reciente la caída, ¿no? Porque cuando vemos que la caída ya sucedió durante un gran tiempo, como en el caso de los Juegos del Hambre, y hay otros sistemas de producción, ¿no? Cierto. Entonces cierto. es el tipo de cosas que tenemos como que ir manejando. Lo que vemos en The Walking Dead es como de la caída, cómo se empiezan a formar nuevos sistemas de producción, ¿no? Es un poco, eso es súper interesante, porque empiezan a formarse estas clanes, estas tribus, ¿no?, que son las configuraciones de cualquier sociedad, ¿no? Entonces lo que vemos es una caída y cómo entra, entonces nos empezamos a vestir con este tipo de cosas. Obviamente ahí tampoco te vas a cambiar la ropa, ¿no? Exacto. Porque pues tienes esa parte, ¿no? Por el otro lado, si es una sociedad de control, entonces muy probablemente vamos a la que todos nos vestimos mayoritariamente iguales, ¿no? Porque hay un control de la sociedad, ¿no? Pensando en 1984, George Orwell, ¿no?, que puedes tener 40 pantalones, pero tus pantalones son negros, ¿no? Sí. Es ese tipo de cosas, ¿no?, que hablan de precisamente cómo es, como este tipo de elementos. Es un poco como se plantea, ¿no? Si vamos hacia lo fantasioso, pues ¿qué sucedió, ¿no?, en la humanidad? Por ejemplo, hablando del steampunk, ¿no? El steampunk está basado en que no hubo nunca petróleo, sino hubo máquinas de vapor, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, BioShock habla de que tenemos máquinas de vapor, podemos volar, y es un sistema como muy futurista, ¿no? Con todas estas ideas que tenemos de conexiones intergalácticas, todo este rollo, ¿no? Podemos, digamos, hacerlas, pero planteadas en el vapor. Entonces este tipo de cosas generan como una idea, una estética muy victoriana, ¿no? Y hay que trabajarla. Como que todo este tipo de elementos de los cuales yo te hablo ya son, por el otro lado está la cuestión cyberpunk, ¿no? Que es más precisamente que tiene que ver con el uso de tecnología, ¿no? Chips, ¿no? Implantes, todo este tipo de rollos. Y todo. Que al final, cuando uno hace como arqueología de medios, se da cuenta que siempre han estado presentes en el imaginario de la humanidad, ¿no? O sea, un cyborg o un robot o un autómata, pues es un golem, ¿no? Y la idea del golem pues es muy lejano de la cultura judaica, ¿no? Entonces, cuando ese tipo de cosas te das cuenta que ya hay un imaginario sobre el cual construir, ¿sí me explico? Entonces, un poco la idea de esto es que nosotros demos estas nuevas formas visuales con algo que pueda ser legible para el otro, que tenga que ver, que sea familiar con él, porque si no, no lo va a entender. ¿Sí me explico? Lo que yo no conozco, lo que yo no he visto, no lo entiendo. Es como podemos ver, no sé, cuando somos pequeños o todavía no aprendemos a leer, pues un texto, pero no sabemos qué es, no lo conocemos, por lo tanto no lo podemos entender y no es familiar para nosotros. 100%. ¿Sí? Entonces necesitamos que eso suceda. Entonces esos guiños se van construyendo sobre otros. Entonces ya hay como caminos hechos en los cuales tú implicas estéticas, ¿no? Entonces a partir de ahí se va generando toda esta Y todo noción. es para que resulte familiar a la interpretación. Claro, para que sea legible, ¿sí? O sea, una cuestión de comunicación. 100%. Tal cual. Muy bien. Oye, y por ejemplo, aquí en la Universidad de la Comunicación, ¿cómo tú trabajas con los alumnos para
generar estas propuestas creativas desde la animación, el diseño de personajes y por lo tanto el diseño de vestuario. ¿Cómo te acercas a ellos para esto? Sí, bueno, aquí en la universidad damos en realidad un gran vistazo a todo el universo que compone, digamos, una producción animada, ¿no? Enseñamos a animar en 2D, 3D y stop motion, ¿no? Vemos gran parte del visual development, de lo que estamos hablando aquí, vemos postproducción, ¿no? Aprenden a manejar narrativas secuenciales como cómics y storyboarding, ¿no? Aprenden a narrar también como un escritor, digamos, ¿no? Porque llevamos 3 materias, ¿no? Que tienen que ver con este corte, ¿no? Con el corte narrativo, ¿no? Que son secuencias narrativas en la cual tú tienes o vas generando ideas, te das cuenta cómo se construyen las historias, las maneras que hay desde Aristóteles, ¿no? Para contar estas historias, ¿no? Tienes guión, obviamente, y la parte de diseño de personajes, ¿no? En la parte de diseño de personajes es una parte híbrida en la cual tú vas tomando elementos de otras materias que ya tienes. Ya viste, por ejemplo, estructuras narrativas, ¿no? Ya tienes personajes sobre los cuales construir, ¿no? Ya viste teoría de la luz y el color. Entonces defines qué combinaciones de colores van a ser adecuadas a la personalidad del personaje, ¿no? Y cuando entramos en esta parte de diseño de personajes, cuando empezamos con esta onda de, bueno, tienes que ampliar tu cultura visual, vamos a tener referentes, cómo quieres que se vea, cómo se supone que es, en qué momento está la historia, ya viste esta parte, ya viste esta otra, y ahí es donde empiezan a salir en la búsqueda de referentes, porque digamos que al final pues muchas de las cosas en las cuales nos usamos ahora hay un algoritmo, ¿no? Entonces tú vas alimentando el algoritmo en tus búsquedas de referentes y van saliendo elementos y acabas realmente tomando cuestiones que tienen que ver con cuando tú investigas, por ejemplo, ¿no? Que en tu brief viene, ¿no? El tafetán, o que se viste con tafetán, pues ¿qué es eso, no? Sí, claro. O sea, sí. no sabe, ¿no? Vas investigando y van saliendo cosas, entonces a partir de ahí te vas dando una idea, ¿no? Muy bien. Oye, y un ejemplo que quieras compartir de alguno de tus alumnos destacados que te haya llamado la atención en estos últimos años de docencia, que digas, híjole, este sí me movió, este sí dijo... Híjole, es que ¿qué vas a pensar que tengo favoritos, favoritas o favorites, ¿no? Porque sí, porque hay varias personas, ¿no? Y si yo te nombro uno nada más, va a ser así como no, o sea, es el olé favorito, ya no voy a decir el género porque si no, ¿no? Entonces, sí hay alumnos que destacan en la parte del visual, ¿no? Development y alumnos que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Ya hemos tenido la fortuna, ¿no? Ahora actualmente exalumnos que empiezan por ejemplo, a poner sus cortos a nivel internacional, ¿no? Quizá esta primera exploración no es tan comercial, ¿no? Pero ya empiezan a generar varias cosas, ¿no? Que se empiezan a ver en distintos lados del mundo y que llegan a tener premios, ¿no? Bueno, de entrada ya por el hecho que sea seleccionado, sí, ya es bien, ¿no? una ganancia. Porque aquí el asunto es que los chavos, como están algunos de ellos en un proceso autoral, si tú quieres tener una animación o hacer una animación, pues tú te aventaste hasta tus personajes, ¿no? Entonces eso se vuelve todavía más fructífero, ¿no? Es un poco lo que pasaba, lo que hablábamos de que ya se hacía animación artística antes, ¿sí? O sea, desde antes de que pensáramos que la animación en general más comercial también podía ser para adultos, ya hacía animación de ese tipo y ya existían esas exploraciones, ¿no? Obviamente, como el punto de vista es autoral y es artístico, tiene un poco más de licencias que lo que podamos generar comercialmente, ¿no? Sin embargo, tiene, digamos, las características que identifican un personaje, ¿no? O sea, si tu personaje es reconocible en su silueta, es muy adecuado. Si todo lo que usa, todo lo que viste o tiene como props, si tiene una bolsita como Sport Billy, no sé si se acuerdan de Sport Billy, tiene un sentido, tiene una función, ¿sí? O sea, si usa lentes es por algo, ¿no? O sea, no es porque no vea bien, es porque ese algo tiene que ver con la historia. ¿Sí me explico? Cuando tenemos eso, el personaje es súper coherente. Entonces, ahí es donde hablamos de que hay alumnos haciendo muy buena cuestión del uso del diseño. diseño. Exacto. Oigan, pues
siempre digo que el tiempo es el peor enemigo de los podcasts, de la radio y de la televisión, pero antes de despedirnos, le quisiera pedir a Adrián que nos contara entonces alguna conclusión con respecto al diseño de vestuario y el diseño de personajes, y sobre todo algún consejo a esas personas que están iniciando o que les está picando la curiosidad por iniciarse en esta disciplina. ¿Qué le dirías a ellos, Adrián? Bien, gracias. A los que quieren empezar como en este rollo de la disciplina, nos quieren acercar a todo este tipo de elementos, la verdad es que es un arte también en sí, ¿no? Entonces implica una práctica constante, ¿no? Un estar haciendo constantemente. Entonces aquí en la universidad nosotros nos manejamos en la licenciatura en animación por 3 ejes, digamos, 3 ideas rectoras, ¿no? Que tienen que ver por un lado con un buen animador se hace animando, ¿no? O sea, no hay otra manera que el animador empiece a hacer las cosas, y en nuestro caso desde que llegan, ¿no? O sea, la segunda semana ya estamos haciendo ejercicios de animación. No hay otra manera, no hay que esperarse a tener un software, ¿no? A manejar muy bien una herramienta, no, eso no es lo trascendental. Un buen animador es un buen ilustrador. Hay que desarrollar habilidades de dibujo, sí, el dibujo es una habilidad que se desarrolla, no es un don que tienen algunos, pero lo más importante de esta idea es que lo que buscamos es expresar emociones y sentimientos a través de lo gráfico, ¿no? Y por el otro lado, pues aprender a conocerse a sí mismo y adentrarse con uno mismo, porque nosotros animamos emociones, no monos, ¿no? Entonces, para poder animar una emoción, pues tiene que haber un cierto grado de reconocimiento del sentimiento del otro y del uno mismo, ¿no? Claro. Que es súper importante, ¿no? O sea, bienestar emocional, ¿no? Y para eso nosotros tenemos pues materias de corte escénico, o sea, sí los ponemos con ejercicios teatrales, con gente que estudió teatro, ¿no? De hecho, cuando ellos tienen esas materias aquí en la universidad vienen vestidos de negro, traen sus máscaras de yeso, todo este tipo de rollos para tratar de manejar más, por un lado, la expresión corporal y por otro, la actuación, ¿no? Que son súper importantes y que son herramientas también que te ayudan a desarrollarte como animador, ¿no? Y en lo correspondiente al diseño de personaje y vestuario, creo que a veces sí nos hace falta acercarnos un poco más al diseño de moda, ¿no? A lo mejor tener más compas, ¿no? Que se dediquen al diseño, ¿no? de moda, porque sí es muy importante esta como retroalimentación que existe a través del vestir, de la prenda, ¿no? O sea, porque a lo mejor eso, ¿no? Creo que tenemos la idea de que la moda es nada más santa costura, y me parece que no es nada más eso. Sí, no, involucra mucho más que, o sea, la vestimenta es algo tan cercano al humano que a veces pasa desapercibida, ¿no? Y pues muchas gracias, Adrián. Creo que esta charla es bastante fructífera y sobre todo muy interesante. A mí me pareció y me parece algo muy, 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 muy interesante de abordar, porque pues involucra otra perspectiva de cómo involucrar a la moda en una área o en una industria creativa como es la animación y la generación de personajes en esta industria de entretenimiento, ¿no? Y pues yo te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo tus ideas, tus consejos y sobre todo tu sabiduría con respecto a lo que está pasando ahora en este tema, y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Sobre todo en Instagram, estoy como @segovia con S y V _Nesen con doble S. Ahí es donde pues monto más como mis experimentos y mis cosas así. Perfecto. Más relajadas. Perfecto. Pues invitamos a la audiencia a que lo siga, que vea y descubra su trabajo y pues se animen también de pronto a estudiar, a acercarse a esta disciplina desde el nivel académico. Creo que siempre lo he dicho, la profesionalización es la clave para poder generar una industria mucho más competitiva y mejor. Entonces, pues nada, te agradezco, Adrián, espero que estés muy bien y pues nos vemos a la próxima, nos escuchamos a la próxima. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y corte.